Bienvenidos. La elección de fiscal general de la Nación es uno de los temas más cruciales que deben resolverse en este año. En 6 meses, por la vía corta, en un año más quizá, por la vía larga. La vía corta es la que está en marcha, llena de cuestionamientos, oscuridades, objeciones, irregularidades, pero a rompecincha, como diríamos en mi tierra. Es decir, no hay quien la detenga. Y la vía larga sería borrar, y va de nuevo, ir a cero, hacer las cosas mejor o simplemente repetirlas peor, pero con otros componentes que por ser nuevos o distintos parezcan idóneos. En medio de eso hay la pretensión de la Asamblea, del correísmo, de descabezar a todo el CPCCS. Es decir, de cambiar la composición de un organismo donde ellos antes tenían mayoría para que uno nuevo sea el que elija fiscal general, que responda supuestamente a ellos. Y como no es posible, dejar a este con una mayoría que es claramente contraria a ellos. Parece mentira que se hable de eso y no de idoneidad o capacidad jurídica o probidad notoria cuando nos refiramos a un concurso como este, pero los condicionamientos políticos son inevitables y de paso lo han sido siempre, pero no tan graves como ahora. Para recordar dónde estamos, revisemos lo más reciente del tema con una nota de Diego Puente presentada en Ecuavisa. Las 10 personas que están a cargo de designar al nuevo fiscal general fueron elegidas este miércoles. La mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó la resolución con los nombres de los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección. 5 provienen de la ciudadanía y organizaciones sociales. Son Wellington Andachi Trujillo, Cintia Jacho Tipán, Hugo Ludeña Eras, Zoila Echeverría Zambrano, Cristian Arpi Tapia. Los otros 5 son delegados de las funciones del Estado. Por la función de transparencia fue favorecida Pamela Teresa Garay Mateo. Por el legislativo, Daniel Caicedo de los Ríos. La delegada del presidente es María Belén Tocamena. De la función electoral, Tyron Michelle Valareso Eras. Y por la judicial, Natalia de Jesús Guarnizo Condolo. El presidente del CPCCS aseguró que la selección de nuevo titular de la Fiscalía durará 6 meses. En el nuevo reglamento hay medidas coercitivas, ya no sucede lo de antes, que pasaban años los concursos y no había medidas sancionatorias. Ahora tienen ellos 4 meses, si no han finalizado, el Pleno puede cesarlos con un informe motivado y esto enviado a la Contraloría General del Estado porque genera recursos y los suplentes tendrán 2 meses para finalizar este proceso. La comisión sesionará en el antiguo edificio del Consejo. La selección del fiscal debía producirse en abril del año pasado, cuando terminó el periodo de la fiscal Diana Salazar. Asumió el cargo Wilson Toainga y luego fue reemplazado por Carlos Alarcón, designado por el Consejo de la Judicatura, encabezado por Mario Godoy. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Este 30 de enero no te pierdas el día famoso. No, debería ser algo como desde 20% off en todo. Además, free delivery en nuestros canales digitales. No te lo pierdas este 30 de enero. Ahí está Pharmacies. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Bueno, hace pocos instantes les acabamos de mostrar dónde estamos en este concurso para fiscal general. Ahora, ¿dónde no deberíamos estar? Le preguntaban recién en FM Mundo a la ex fiscal general de la Nación. Sí, eso fue, ¿no? La doctora Mariana Yepes, una de las pocas sobresalientes.
el mismo Consejo de Participación Ciudadana, con sensibilidad ante las críticas que existen por parte de la ciudadanía y sobre todo de los gremios y de los gremios de abogados, y me parece que también de otros sectores, debería declarar nulo al momento y revisar el reglamento para que se conforme una comisión debidamente profesional y capacitada para que pueda cumplir su propósito. Otro tema que me parece es que en el reglamento debe haber una norma que diga exactamente qué requisitos deben cumplir los comisionados. Eso no existe. ¿Quién va a manejar el concurso? ¿Quién va a calificar la idoneidad? ¿Quién va a presidir los tribunales para las pruebas orales? Son los comisionados. Ese y otros aspectos del reglamento, así como del concurso, la trascendencia de la Fiscalía General, lo que se puede salvar todavía si es que esto no empieza otra vez y lo que se procuraría evitar. Trataremos en los próximos 60 minutos con el doctor Walter Samo Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, penalista y, según me dijo meses atrás, interesado en participar en este concurso a pesar de todas las opacidades, como dicen ahora, a la falta de transparencia. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, es la cuarta ocasión en que a lo largo de los últimos 2 años he invitado en este programa el doctor Walter Samo Macías, primera vez en el estudio de podcast de Radio Centro, donde lo hacemos. Él tiene 44 años, es magíster en Derecho Constitucional de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, abogado de los tribunales de la República y juzgados desde el 2007, una diplomatura avanzada en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Guayaquil 2024, como experiencia profesional en la Fiscalía General comenzó de amanuense, fue luego secretario de Fiscales, luego fue agente fiscal en el Consejo de la Judicatura, juez del Tribunal de Garantías Penales de mi tierra, Cantón Sucre, Bahía de Caracas, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario, y lo que les mencioné al principio, en la Corte Nacional fue juez de la Sala Especializada de lo Penal. Esto incluye el área penal, militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado. Presidió esa sala del 2021 al 2022. Es docente en la Escuela de la Función Judicial, en la Universidad Internacional del Ecuador lo ha sido y en la de Otavalo también. Y si sigo con sus publicaciones, se me acaba el tiempo de la entrevista. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Bueno, hemos sentado algunas premisas respecto al concurso para fiscal general. ¿Cuál es su primera aproximación al tema? Gracias en primer lugar por la invitación, Carlos. Buenas noches a ti y a toda la audiencia que nos escucha. Pues bien, se han vertido varias especulaciones respecto del concurso. Recientemente la comunidad jurídica despierta sobre un reglamento que ha sido redactado y que en una primera faceta única y exclusivamente se centraron en atacar el artículo 19 que hablaba de la prohibición de participar a los abogados que habían sido patrocinadores de ciudadanos que habían participado en delitos de crimen organizado y corrupción, pero de ahí en adelante nunca se percataron de que habían otras circunstancias como cómo se conformaban las comisiones ciudadanas de selección, qué requisitos reunían los comisionados ciudadanos de selección y ahora recientemente se percatan que ni siquiera deben ser penalistas, no deben tener los mismos requisitos que el fiscal general, porque así lo dice el reglamento, y eso hace ruido negativo porque se supone que quien te califica debe tener al menos los mismos méritos y la misma capacidad para tener un barén de que el fiscal general del Estado
debe tener esa capacidad para afrontar este alto cargo. Miren, y esto que dice el doctor Walter Samo Macías es impresionante. Me estaba haciendo notar él que el artículo 36 de ese reglamento, en el capítulo que habla del proceso de calificación de méritos a las y los postulantes de la primera autoridad fiscal general del Estado, calificación de méritos, en el artículo 36, sobre los requisitos que deben reunir primero los postulantes, después hablaremos de los comisionados, dice: en virtud que el requisito obligatorio establecido en la Constitución para el cargo de fiscal general del Estado es haber ejercido la profesión de abogado o abogada y la judicatura o la docencia en materia penal, para efectos del presente concurso de méritos de oposición, se establecerán las siguientes materias relevantes o relacionadas. ¿Qué significa? Que perfectamente un candidato a fiscal general puede no tener una especialidad penal o no haber litigado en eso, sino en una que le llaman relacionada, y eso lo habilita, es decir, no debe ser principal o exclusivamente penalista. Las materias relevantes son derecho penal, derecho procesal penal, criminología y seguridad pública, y política criminal. Supongo las relacionadas: derecho constitucional, litigación oral, derechos humanos, menores y adolescentes, gestión pública, y derecho internacional, quizá en materia penal. La consecuencia de esto es que el barem no es necesariamente estrictamente derecho penal, ni siquiera para el candidato a fiscal general, y mucho menos para los comisionados que conforman la Comisión Ciudadana de Selección. Ya, pero esto podría corregirse luego en la calificación, decir, ok, a las materias relevantes, las que son de lo penal o cercanas, les ponemos una calificación más alta; a las materias relacionadas, una calificación más baja. A ver, lo que sucede es que el reglamento, como estábamos conversando hace un momento, Carlos, en el artículo 36, el epígrafe o el título dice materias relevantes, ¿verdad? Pero el contenido, como ya lo conversamos, no diferencia aquello. En el contenido dice serán materias concebidas como relevantes o relacionadas, las siguientes, las que ya hemos mencionado. Se convierten en sinónimos, relevantes y relacionadas. Exactamente, así está bien mencionado el reglamento. Cuando ya vamos a la tabla de calificación de méritos, cuando habla de relevantes, tendrías que remitirte al epígrafe del reglamento que dice cuáles son las materias relevantes, porque su contenido dice otra cosa. Eso han aplicado en este caso para los comisionados de la Comisión Ciudadana de Selección. ¿Por qué? El requisito para ellos no es tener los mismos requisitos para ser fiscal general del Estado. En el artículo 11 manifiesta los mismos requisitos para ser consejero de participación ciudadana, pero sus méritos deben ser los mismos de la tabla de méritos del concurso de fiscal general del Estado. Como ha ocurrido eso, han ingresado quienes solamente no tienen méritos en derecho penal, sino en derechos humanos, en gerencia administrativa, en derecho internacional, en menores que ya hemos mencionado. Por eso es la queja de que no son penalistas, pero no es culpa al final del día de ellos. Es como está estructurado el reglamento, y si se respeta como una garantía normativa, es lo que corresponde. ¿Esto no es casual? No sería casual porque está elaborado y estructurado en ese sentido. Entonces es una trampa bien hecha. Está estructurado así y es el entre líneas que podríamos llamarle, contiene el reglamento. Y usted nos culpa a los que nos dedicamos, como yo, admito la culpa, en habernos concentrado exclusivamente, y de paso perdimos esa pelea, en que se eliminara el requisito o se incluyera la restricción o limitación de que no pueden concursar los que hayan defendido a narcotraficantes o actuado a favor de ellos en esos procesos. Es decir, por enfocarlos en eso, nos pasaron los caballos por las tranqueras. Sí, pero no olvidemos que toda la comunidad jurídica, inclusive los colegios de profesionales, manifestaron que eso iba en contravía de la Constitución, porque restringía derechos constitucionales, no discriminación, que todos los abogados podían participar. Manifestaron que habían analizado todo el reglamento. ¿Y qué pasó con esta parte? Y son los mismos juristas que ahora están reclamando en redes sociales o en entrevistas que cómo así lo van a calificar a aquellos que no son penalistas. ¿Se les pasó por alto o solamente se centraron en lo que les interesaba? Ok, van a ver ustedes que en el artículo 37 existe lo que dice en el cuadro de calificación de méritos, el doctor Walter Samo Macías, se le pone lo mismo o casi lo mismo a quienes tienen materias relevantes, o sea, las que tienen que ver con la especialidad fiscal, y a quienes tienen materias relacionadas. Antes de proseguir, permítame recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube. De Vera, a su manera era antes, de Carlos Vera, es desde hace un par de meses. En las mayores cableras del país estamos también, en Extreme, Canal 15 de Vito TV o 709,
DirecTV, canal 194 de Manavisión, y en estas dos más todas las restantes del país en RTU, gracias a lo cual, en los números, medios y plataformas que ven allí, nos acompañan cerca de 40,000 hogares cada noche. 10,000 más se conectan por otra vía, radios, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manabí, La Bonita del centro del país, 89.3 FM también. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Ok. Antes de proseguir con David Rosero, lo que acabamos de ver debería ser un argumento para hacer lo que Mariana Yepes dice. Ok, se nos pasó, hay trampa, estuvo mal hecho o estuvo hecho con aspectos peligrosos, no nos dimos cuenta, nos concentramos en esto. ¿Y por qué nos descuidamos o nos equivocamos? ¿Que siga nomás? Hasta este momento está en manos del Consejo de Participación Ciudadana, es el ente o el órgano que puede manifestar o decidir si el concurso continúa o hay un mérito para declarar nulidad. Como ellos mismos estructuraron el reglamento e hicieron una codificación, dudo mucho y tengo la certeza que no van a declarar una nulidad de concurso. Usted que conoce el reglamento mejor que yo, por alguno de los aspectos mencionados, ¿se podría alegar la nulidad, que a su juicio es la única forma de borra y va de nuevo? No, hasta este momento no hay una causa de nulidad. Como está estructurado el reglamento, no. Debería el Consejo reunirse en pleno Consejo de Participación Ciudadana y proponerse un nuevo reglamento o una reforma del reglamento, y partiendo de aquello sí podría evidenciarse de que hay que conformar nuevamente la Comisión Ciudadana de Selección con esa reforma y volver a hacer el concurso. Ya, y si la presión ciudadana no ha servido para sacar a uno, Godoy, peor va a servir la presión ciudadana para sacar a 7. Exactamente, o por lo menos la presión ciudadana debería servir para que el Consejo de Participación Ciudadana tome esta decisión que estamos conversando en este momento y el concurso vuelva a cero con una reforma en primer lugar para que se vuelva a conformar la Comisión Ciudadana de Selección y estos requisitos sean coherentes con la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Ajá. En efecto, si se reclama, borra de nuevo, no solamente habría que explicar por qué, sino decir cómo. Es decir, quienes están a favor de eso, presentar una reforma al reglamento que diga, miren, estos son los artículos comprometedores, por esto lo son, así debería cambiárselo. Estamos conversando en ese momento, Carlos, y hemos evidenciado 2 o 3 fallas que tiene el reglamento en relación a lo que debe concebirse para la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Es un punto de partida. No lo han observado los juristas, estamos dándole el ejemplo. Creo que de aquí en adelante podía empezar el Consejo de Participación Ciudadana, la academia y también los colegios de profesionales. Estamos dando la muestra que lo hagan, lo propongan al Consejo de Participación Ciudadana y la ciudadanía ejerza su poder. Cuando estaba en el colegio se llamaba, me decían los profesores, un tirón de orejas. Con mucha elegancia lo acaba de ser nuestro invitado. Ahora, con poca, lo hizo el consejero David Rosero, quien cree que quienes combatimos, me incluyo a la comisión, es porque no tienen, la comisión seleccionadora, es porque no tienen apellidos rimbombantes y tienen más bien apellidos muy auténticos, como Hachi, por ejemplo, como Arpi, como Andachi, como Ludeña, Hacho, perdón. Y el señor, que es un acomplejado, estima que lo que queremos es que hayan apellidos Alarcón, Espinel, Encalada, en alusión a los principales abogados que han criticado esta cuestión. Menos mal no dijo Vera, porque aparte de no ser un apellido rimbombante, los montubios manavitas tenemos otra visión sobre eso. Ojalá se atreva. Escuchen su respuesta a Milton Pérez en Desayunos 24. Yo entiendo que algunas personas se han asustado porque están apellidos populares como Hacho, Arpi, Ludeña, ni siquiera estoy nombrando, ni siquiera, Andachi, okay, ni siquiera, y no están los apellidos rimbombantes como los Alarcón, Espinel o Encalada. El asustado, por supuesto, no es conmigo. Ahora, veamos lo que ya hemos empezado a desarrollar. Dada la composición de los miembros de la comisión, para quienes se piden requisitos muy bajos, por lo menos se podría, en la fase de veeduría, de auditoría de este concurso,
ver quiénes tienen probidad, aunque ninguno de los 10 que yo conozca tienen probidad notoria, es decir, una reputación conocida por la mayoría, por la generalidad, de ser honestos, de ser impolutos, de ser correctos. Se puede por ese lado decir y presionar. ¿Alguno de ustedes tiene probidad? No hablemos de notoria, porque ahí caemos en lo de los apellidos, según este señor. ¿Se puede? A ver, volvemos a lo mismo que dice el artículo 11 del reglamento. Como requieren los mismos requisitos para ser consejero de participación ciudadana, son 8 según el último proceso que se llevó a cabo en 2023. En este caso son tener al menos 18 años, tener un título de tercer nivel únicamente, no necesitan maestría ni posgrado, no necesitan doctorado, tener probidad reconocida, haber estado en organizaciones sociales, son 8 en total, pero no necesita más allá de ser, no quiero decir un desconocido, pero soy una persona ordinaria que sea apoyada por movimientos sociales y que al final del día sea mayor de edad y tenga un título. ¿Qué podemos encontrar con los comisionados actuales? No quiero denostarlos porque no es la intención, sino que a pesar de que puedan haber promovido organizaciones sociales o participación ciudadana o hayan dado seminarios o capacitación en este sentido, no estarían a la altura, no todos porque no los conozco a todos, de un proceso de selección para medir, ¿verdad?, la capacidad de un jurista que vaya a ocupar el cargo de fiscal o hombre o mujer fiscal general del Estado. Menos mal coincide en eso, sí. Pero también señala que eso es un criterio nuestro, que no es algo que está exigido en el reglamento y que por vía del reglamento no podemos hacer nada. ¿Qué nos queda entonces? Lo que manifestaba al inicio. Si encontramos estas falencias, está en manos del Consejo de Participación Ciudadana reformar este reglamento. Yo también le dije al inicio que no lo van a hacer, pues esa es la composición de fuerzas. Están ahí 6-1. Hay una sola correísta y los demás no lo son, para no decirles que son gobiernistas. Hay que volver otra vez lo que estamos haciendo o lo que está haciendo la opinión pública y la fuerza ciudadana. Presionar, claro, está respetando la institución de poderes para que el Consejo de Participación vuelva a hacer este concurso. No se puede hacer de otra forma. A ver, yo soy uno de los que está interesado en postular para la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, no por un interés personal de que tenga una ambición personal en una situación, sino por sacar adelante este país, o por lo menos participar para que se le dé un poco de transparencia y realce el proceso de selección, porque van a haber muchos más juristas que también tengan la capacidad de hacerlo y también pueden aspirar a ser fiscal general del Estado. Pero ¿qué pasa con aquí? Nadie va a querer participar en el concurso, porque no va a tener fiabilidad y al final del día vamos a tener, disculpen, tampoco no es con los comisionados, un perfecto desconocido fiscal general del Estado. De eso vamos a hablar al volver. Porque bien recuerda el doctor Walter Samo Macías que ese dilema de participar o no se lo planteamos meses atrás. Y escucharán también lo que nos dijo otro jurista, penalista, a quien le hicimos la misma pregunta, José de la Gaza. El concurso para fiscal general está desprestigiado. Sea que continúe con esta comisión seleccionadora sin probidad notoria o que vuelva a cero con un reglamento que no excluye a defensores de acusados por narcotráfico. ¿Cómo se pierde menos? Es la pregunta. Este 30 de enero no te pierdas el día No, debería ser algo como desde 20% off en todo. Además, free delivery en nuestros canales digitales. No te lo pierdas este 30 de enero. Ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Somos Eurolines, la fábrica de cortinas, persianas y toldos más moderna y tecnificada del país. La tecnología, la calidad de los componentes y la variedad de tejidos forman parte de nuestra propuesta de valor hacia cada cliente. Contamos con una amplia gama de modelos de protección solar interior y exterior. Desde cortinas Euroroller, Eurodrapery, Eurocell y hasta toldos Eurosonlux y Euromax. Puedes elegir
elegir un accionamiento manual. O dar el siguiente paso con sistemas motorizados, que te permiten controlar tus cortinas desde tu teléfono, control remoto o mediante automatización inteligente. Además, nuestros tejidos están libres de sustancias tóxicas y cuentan con certificaciones internacionales, priorizando siempre la salud. Euroblinds presente en los mejores proyectos del país. Contáctanos ya. Vera a su manera, crítico e independiente. Por primera vez en esta mesa el celular le ganó a mis papeles. Y eso tiene que ver con la edad del invitado, que con 44 años me deja la tecnología mejor que yo, y encontró los 8 requisitos para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde él les explicará una distinción muy especial que hay sobre la exigencia de probidad notoria. Es en solo ciertos casos o vinculado a ciertos manejos. Ya lo van a ver. Antes, permítanme recordarles que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en todas las cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV, en Zapping es Canal 121. Lo hacen al día siguiente a partir de las 6 de la mañana. El periódico digital, que ahora es canal de YouTube, Ecuador TV en vivo, lo reproduce tan pronto concluye. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM en Imbabura y Carchi, al día siguiente igual, pero a las 6:30 de la mañana, mientras que desde la semana pasada estamos en Ecotel TV en Loja, todas sus redes y plataformas, un canal con gran penetración allá. Gracias siempre a Ramiro Cueva por incorporarnos. Encontró usted más rápido que yo en su celular esos 8 requisitos. Dele. Sí, claro. El contexto es que el artículo 11 del reglamento para designación manifiesta que estos comisionados deben tener los mismos requisitos para ser consejeros de participación ciudadana. El último proceso en el cual inclusive están designados el presidente Fantoni y demás indica ser ecuatoriano o ecuatoriana, estar en goce de derechos de participación, haber cumplido 18 años de edad, acreditar trayectoria en organizaciones sociales en participación ciudadana, lucha contra la corrupción o reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y defensa en interés personal. Poseer título de tercer nivel únicamente, no necesita maestría. Pero aquí viene lo interesante. Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos para aquellas personas que los hayan manejado. Desempeño eficiente en la función privada y o pública, así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, la probidad notoria es solo cuando, en el caso del candidato, antes haya sido funcionario, y no solo cualquier tipo de funcionario, que ha tenido a su cargo manejo de fondos públicos, y en eso tenga una reconocida o acreditada probidad notoria. He ahí el por qué, si los requisitos para comisionados de selección son iguales que los de miembros del CPCCS, no cabe lo que yo exigía. Simplemente no está en la legislación, la norma, como dicen ahora, ni en el reglamento. Pero vamos a lo que les dije que les recordaría. Miren lo que nos respondió nuestro invitado en agosto 6 de 2025 sobre la posibilidad de concursar para fiscal general de la Nación. Usted tenía en mente la posibilidad de concursar para fiscal general de la Nación. Tal como han evolucionado las cosas, cómo está el CPCC, se terminó el reglamento, no dejan funcionar a la veeduría, están recién integrando la Comisión Ciudadana de Selección. Hubo 69 carpetas para eso de los ciudadanos, de la cual deberán escoger 10 y finalmente 5. ¿Mantiene su interés? A pesar de todos estos obstáculos y circunstancias que se vienen dando, aún mantengo el interés para participar por la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Entiendo también hay otros actores que han anunciado esto, pero es bueno aunar esfuerzos entre más nombres que sean honorables y reconocidos para que aspiren a ser la máxima autoridad y no sea cooptado por un poder político que siempre ha querido tener la fuerza en esta institución del Estado. 6 meses después, ¿tiene todavía la idea en la cabeza? Sí, aún la mantengo, a pesar de que se presenten estos escollos, la Comisión Ciudadana está así, inclusive actualmente permanezca aún el doctor Mario Godoy. ¿Y por qué lo menciono?
porque varios de los requisitos para postular para el cargo de máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado tengo que solicitarlos al Consejo de la Judicatura. Y es público y notorio que el doctor Godoy en la Asamblea ha manifestado su animadversión hacia mi persona. Entonces, ¿qué va a pasar el día que salga la convocatoria? Voy a solicitar de 15 requisitos, 5 que son del Consejo de la Judicatura. ¿Y qué cree que va a pasar? Me van a poner todos los peros, termina el plazo de la postulación y no voy a poder presentar mis méritos, que están los años de servicio público como juez, como fiscal, o las certificaciones que no he tenido de instituciones, claro, la de Wilman Terán que fue borrada, y no voy a poder participar. A esa parte iba, en dos cosas. Uno, usted se equivoca en algo, ¿sí sabe en qué? Cuando se haga la convocatoria ya no va a estar Mario Godoy en el CJ, pues. Eso lo sabremos el domingo, me parece. ¿Usted no está seguro? En la comisión, vamos a ver si sale la comisión de fiscalización, por lo menos con el informe mocionando la censura y destitución. Él se va después del juicio político, sea porque lo destituyan o porque él decide renunciar, tras comparecer antes de que se dé la votación y contestar. Le tomo la palabra a Carlos, yo esperaré a que no eso es mi suceda. Palabra, es mi pronóstico, porque él no se puede quedar. No tiene a nadie en el país que lo respalde. El presidente fue el primero que le dio el empujón y le dijo muy elegantemente y con exceso de consideraciones, le recomendaría renunciar. La ciudadanía también le pide lo mismo. El presidente encargado actual de la Corte Nacional de Justicia, frontalmente, le ha dicho que no tiene la confianza. Lo vi con Milton Pérez en Teleamazonas. Y finalmente, ni el ciudadano de a pie que le decimos actualmente a todos los que pertenecen a la República, escucha a Mario Godoy y saben que es crisis en la función judicial y que es sinónimo de que no avanza nada porque es hálito de corrupción. Ok, entonces usted se equivocó en ese cálculo. Esperemos. Cuando haya la convocatoria, él no estará. Primera cosa, a su favor. Una cuestión en contra, el hecho de que haya sido borrado de su expediente, que usted fue destituido por el Consejo de la Judicatura, en un caso que usted le ganó a Wilman Terán, no merma su condición o su requisito o su reputación de probidad notoria, es decir, el estar inmerso en un escándalo, que lo fue, aunque ganó usted y salió bien parado, ¿no afecta su probidad notoria? No, se borra totalmente porque la acción... Una cosa es que se borra. La acción constitucional... Otra cosa es que se afecte. Yo no estoy hablando de lo que se borra. Sí, sino de la percepción de la Sí, comprendo la realidad. percepción. La acción constitucional y todos los efectos retrotraen porque se evidenció que constitucionalmente esos derechos fueron vulnerados en mi contra. Entonces, a la palestra pública sí, salió a la luz lo que ocurrió. Se hizo un escándalo, pero provocado por el ente, en este caso el Consejo de la Judicatura. Muy brevemente, resuma para la gente que no está al tanto y tiene escasa memoria o no cubrió el asunto tan cerca como yo, ¿qué fue lo que ocurrió? Resúmalo. Sí, Wilman Terán, Marilo Arrendo y Javier Muñoz me suspendieron porque yo llevaba el caso vocales, que era en contra de Maribel Barreno y Juan José Morillo, el otro vocal, y yo tenía que pasar una audiencia en la cual se los iba a llamar a juicio. También llevaba el caso de Las Torres, en la cual sentencié con otros 2 jueces del tribunal al ex contralor Pablo Celia Torre. Entonces, por esas situaciones, por esos juicios, me suspendieron primero y después me destituyeron. La justicia constitucional me devolvió a mi cargo porque había sido ilegalmente e inconstitucionalmente suspendido y destituido. Usted está en su cargo. ¿Dónde están ellos? En la cárcel está Wilman Terán actualmente y Maribel Barreno se la desvinculó como vocal porque surgió la inhabilidad por haber sido llamada a juicio. Ahora está también, ese juicio tiene 2 años y no se pasa a la audiencia de tribunal. ¿Y Pablo Celia dónde está? También está, ahorita está con arresto domiciliario, pero está con una sentencia condenatoria por delincuencia organizada también. ¿Y qué le dice todo eso? Que la justicia prevaleció siempre. Ok. Ahí la razón por la cual, de paso, requiero con mucha frecuencia a este señor. Ahora escuchemos a otro que también invito frecuentemente. Pero aquí un fiscal no puede ser reo de la componenda política y dejar y comprometer la justicia y por ende la impunidad y en la lucha contra la corrupción a eso. Yo con eso no estoy de acuerdo. Entonces, las decisiones de los fiscales y las investigaciones y cada una de los pasos que va dando, cuando señala con el dedo y dice a este lo acuso, a este lo proceso, aquí pido prisión preventiva, insisto en esto, debe ser en base a los méritos. Es decir, que usted gana el concurso para fiscal, no va a proceder políticamente, pero sí va a tener consideraciones políticas en la cabeza. De ser el caso.
Siempre actuaré en derecho. Siempre actuaré en derecho. ¿Es el caso de qué? ¿De ya no va a concursar? Pero si ese concurso está verde, usted me está diciendo si es que gano. Ya. Primero veamos si concurso. O sea, veamos si es que es concurso en las cosas como van. Por ahora está ese concurso verde. Pero fuera de eso, lo que yo creo es que un fiscal debe de ser jurídico y técnico. Pero obviamente se desenvuelve en una arena política. Eso no debe comprometer sus decisiones. Y decía José Lagasca que el concurso estaba verde en octubre 6 del 2025, apenas 3 meses y medio atrás. Cuando volvamos, retomamos lo que está pasando ahora, partiendo de lo que dijo también a su tiempo Hugo Arteaga, que fue de la comisión evaluadora, auditora o como le llaman, tan atrás como hace poco, julio del 2025. El concurso para fiscal general está desprestigiado. Sea que continúe con esta comisión seleccionadora sin probidad notoria o que vuelva a cero con un reglamento que no excluye a defensores de acusados por narcotráfico. ¿Cómo se pierde menos? Es la pregunta. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con QuickPay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Hablemos del sofá como el lienzo del color del año. Soy Paola Argotti y hoy estoy en Tempo Design. Para el 2026, Pantone eligió como color del año Cloud Dancer, un blanco suave y etéreo que representa calma, igual que el sofá Oda. Un sofá que permite dejar volar nuestra creatividad. No solo es cómodo, sino que se convierte en la pieza ideal para interpretar estas tendencias, especialmente porque es modular. Este tono no busca protagonismo, sino equilibrio. Por eso puedes combinarlo con tonos tierra y marrones para lograr espacios cálidos. El verdadero lujo está en un sofá que se adapta a tu día a día. Inspírate y vive el color del año con un diseño pensado para ti. Visita los showrooms de Tempo en Quito y Guayaquil. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos una gran cantidad de hogares ecuatorianos hoy muy preocupados por el tema de persecución ya hostil, agresiva y en otros casos criminal a los migrantes que no tienen sus documentos en regla, pretendieron recién ingresar al consulado ecuatoriano en Minnesota, frente a lo cual la Cancillería felizmente tuvo una protesta rápida y altiva. En España también nos pone Macrodigital por Hispasat en 21 de 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Colombia y otra de Perú. La de Perú es Zapping y allá somos canal 129. Les decía que los cuestionamientos a cómo comenzó el concurso va tan atrás como julio del año pasado, en que invitamos al coordinador de la veeduría ciudadana, Hugo Arteaga, y por entonces ya tenía estos reparos. Si a su juicio, el suyo, no el reglamento, no el consenso, uno no lo tiene por su apreciación o de repente su conocimiento y experiencia particular, ¿usted lo diría? Mi criterio personal, no el de la veeduría, quiero exponer eso con claridad. Claro que estaría en desacuerdo si alguien no cumple con los requisitos de idoneidad, conocimiento o probidad.
Pero a su juicio, no según los parámetros Por eso, del concurso. De lo que yo, el ejemplo que pongo es, el tipo o la señora cumple todos los requisitos legales, pero a usted le parece por alguna circunstancia que no. ¿Usted lo advertiría? Es su opinión personal, si quiere subjetiva, responde a su criterio de ética. Por ética no. Cuando yo le fui a decir al señor Fantoni que queríamos conversar con él, reunirnos, que nos dé la posibilidad de reunirnos porque había varias inquietudes de los veedores, él me dijo, bueno, si no están de acuerdo con la reforma, pongan una acción de protección. Ya hemos visto que hasta ahora las objeciones éticas no han servido, pero otra preocupación, doctor Walter Samo Macías, es que mientras tanto se prolonga o prorroga en exceso para muchos el encargo al fiscal actual general, doctor Alarcón. Yo decía al principio que en el escenario más corto estará 6 meses, en el más largo 1 año más. Ya que esa es una realidad, que no han logrado removerlo del cargo como algunos quieren o cuestionar la legalidad de su elección, ¿qué debe hacer ese fiscal, que creo que tiene apenas 3 meses, para legitimarse, para lograr por lo menos aval social? Cumplir lo que establece la Constitución y la ley. ¿Qué es lo que ocurre en el día de hoy? El fiscal general del Estado, un poco encargado de paso, un poco ha pasado, si cabe el término, desapercibido, porque hay situaciones en las que debe continuar la legitimación que tuvo en su momento Diana Salazar y Wilson Toainga. Por ejemplo, en casos, digamos, emblemáticos, sé que está actuando en casos como Pantalla, con esas situaciones de disculpas públicas y otros más. Pero, por ejemplo, el caso Vocal, que conversábamos hace un momento, que inmiscuye a ex vocales como Maribel Barrera y Juan José Morillo, está para audiencia de juzgamiento en el tribunal. Tiene más de 2 años. Esa audiencia no se ha sustanciado. ¿En qué va a quedar aquello? ¿Qué es sustanciar una audiencia? No se ha dado la audiencia de juicio ante el Tribunal de la Corte Nacional. ¿Quién debe hacer el llamamiento? Debe señalar a la Corte Nacional de Justicia, pero el impulso de la acción penal le corresponde a la Fiscalía General del Estado. ¿Haciendo qué? Solicitando que se señale de forma inmediata, requiriendo que los tiempos por el plazo razonable, son más de 2 años que no se da esa audiencia, que la señalen de forma inmediata. ¿En qué otros casos relevantes, y no famosos o escandalosos, sino por su impacto en la moral pública, en los recursos del Estado, él debe acelerar las audiencias? Impulsar las audiencias. La apelación del caso de Las Torres no se ha dado. Ajá. Esa apelación también, recordemos, la sentencia... ¿Y la consecuencia de que no se dé es? Pasa el tiempo y eso va perdiéndose en el olvido. Si las sentencias no están en firme, no olvidemos que pueden ocurrir las situaciones de prescripción. Falta mucho tiempo para eso. Hay varias en apelación. Metástasis, purga, plaga, reconstrucción de Manabí. Sí, pero son de data reciente. Son de data reciente igual. Pero estamos hablando de casos como casos vocales que no puede quedar en el olvido. ¿Las Torres cuánto tiempo tiene? Las Torres también es de 2023, tiene 2 años. ¿Y eso qué es? ¿Cobardía o descuido? A ver, en primer lugar puede ser un poco de descuido en una primera faceta de la Corte Nacional, pero también la Fiscalía General del Estado, en este caso el Fiscal General del Estado y su equipo deben estar pendientes de estas audiencias. O una tercera opción, exceso de trabajo, sobrecarga. Sí podría ser, pero no nos podemos centrar solamente en las disculpas públicas en los casos metástasis, purga, plaga y Pantalla. Ajá. Debemos sustanciar estos casos para que queden en firme, o por lo menos ya, queden con el doble conforme. ¿Qué es el doble conforme? Que la sentencia de primer nivel y la de apelación digan que son culpables 2 veces. Así facilito para que lo entienda la gente. Ok. El caso de independencia judicial también está entre aquellos. También estamos en independencia judicial en que yo fui víctima. Ese caso, recientemente, la audiencia estaba señalada para hace 2 semanas atrás. Se difirió así tan fácilmente. Metástasis y reconstrucción deben estar a la segunda audiencia de juicio. Exactamente. Están, obstrucción a la justicia, que es el que estamos hablando, es el segundo señalamiento de audiencia de apelación. Pero también ya tiene suficiente tiempo. Estos hechos también datan de 2023. Es decir, no hay un doble conforme para ninguno de estos casos. ¿Y qué sentido tienen que hayan sentenciado en primera instancia o por primera vez a todos estos ciudadanos si no hay una doble confirmación de esta sentencia? ¿Qué están esperando? No es algo que va más allá de la Fiscalía. Están esperando que cambie o se complete la posición de la Corte Nacional para quienes tienen fuero de corte. Que se reordene el Consejo de la Judicatura en función de estas nuevas condiciones, o cambien la correlación de fuerzas en el CPCCS
Y por último, uno que otro caso, algún pronunciamiento de la Corte Constitucional. La dilación tiene que ver con eso, más que con fomentar la impunidad, en algunos casos la caducidad y en otros la complicidad. Claro, no sabemos qué intereses oscuros pueden estar detrás de todos estos casos, porque si avanzamos en otros con una celeridad, que los ponemos por eso como casos emblemáticos, es un contrasentido que en los que en su debido momento tuvieron esta alta relevancia, se los pretende dejar en el olvido. Y eso es una corresponsabilidad entre el fiscal general del Estado y la Corte Nacional de Justicia. Un fiscal general encargado. Sí, ¿Puede el fiscal hacer eso? general encargado ¿Puede hacer eso? Claro, puede impulsar, tiene que mandar la Y si no tiene legitimidad todavía... Debería legitimarse con estos casos, pues. Ok, con él volvemos enseguida, con el fiscal Carlos Alarcón, recordando lo que nos dijo aquí apenas hace un mes y medio. El concurso para fiscal general está desprestigiado. Sea que continúe con esta comisión seleccionadora sin probidad notoria o que vuelva a cero con un reglamento que no excluye a defensores de acusados por narcotráfico. ¿Cómo se pierde menos? Es la pregunta. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Este 30 de enero no te pierdas el día farmacéutico. No, debería ser algo como desde 20% off en todo. Además, free delivery en nuestros canales digitales. No te lo pierdas este 30 de enero. Ahí está Pharmacies. El canal 24/7 pone el programa al aire o lo sube en redes, como se dice ahora, aunque es un canal de cable. Ustedes pueden ver en qué números está y en qué cableras y también plataformas a las 21 horas, 60 minutos antes de la subida o de la emisión oficial. Y lo grabamos desde hace ya 3 meses en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Aquí justamente, en esa silla, estuvo el 30 de diciembre, no hace mes y medio, hace menos, el doctor Carlos Alarcón, y le pregunté sobre su legitimidad. El Consejo de la Judicatura inicialmente lo encarga de manera temporal mientras las ausencias de Toainga fueran temporales. Usted entra y sale varias veces. Pero luego, dado que el nuevo fiscal definitivo debe ser designado por concurso, hacen otra resolución el 24 de noviembre en la que dicen que para que haya continuidad, usted estará encargado hasta que haya un nuevo fiscal general. ¿Es eso legítimo? Carlos, completamente legítimo. ¿Por qué? Porque el mismo doctor Toainga realiza una consulta a la Procuraduría General del Estado, haciéndoles conocer que si es que él sale de vacaciones o pide alguna licencia, ¿qué sucedería? Si es que la Fiscalía quedaría en acefalía. En ese momento la Procuraduría General del Estado, ¿qué es lo que hace? Efectivamente, hace un pronunciamiento y lo envía al Consejo de la Judicatura, que se tiene que nombrar a un fiscal general subrogante. ¿Pero por qué la subrogación a usted? ¿Era usted el siguiente en la jerarquía? Señor Vera, el siguiente en la jerarquía le podría decir que no, porque siempre voy a ser muy honesto. Exacto. Pero sí le puedo decir que soy suficiente coherente y soy suficiente competente para realizar estas actividades como lo he venido demostrando a lo largo de toda mi carrera. Ya vimos hace un rato que no es de su capacidad la que se duda, por lo menos de mi invitado y de mi parte, sino su gestión la que se demanda. Ahora, ya que los hechos están dados de esa manera, ¿cómo puede la Comisión Ciudadana de Selección prestigiar su trabajo? ¿De qué manera escoger, por ejemplo,
a quienes van a conformar el grupo de académicos que harán el banco de preguntas. Ha trascendido que muchas de las buenas universidades o las de mejor reputación no quieren mandar a nadie. Y termina mandando la UTM, termina mandando este tipo de universidades, para no mencionar más a varias. ¿De qué manera la comisión puede elevar el nivel de su gestión? Pero están atados al reglamento y tienen que conformar el equipo interdisciplinario para la prueba oral y para la prueba escrita. Y si no vamos a contar con la excelencia académica que pueda medir la capacidad de los postulantes que van a aspirar a ser fiscal general del Estado, hombre o mujer, no vamos a contar con ella, ese lo anticipo. Entonces, pero deme una opción. No hay ninguna, el concurso tiene que regresar a cero. Pero cuando es el equipo interdisciplinario, no dice que solo debe provenir de la academia la composición. Sí, pero dicen en un determinado momento que tienen que cumplir los mismos requisitos para ser consejeros de participación ciudadana, si no me recuerdo mal, volvemos a lo mismo. Ajá. A los que van a evaluar los exámenes, la prueba escrita y la oral. Exactamente, dice lo mismo. Entonces, ese equipo interdisciplinario tampoco no es que tiene que ser riguroso. Entonces, le tomó la palabra en relación a que no debe ser necesariamente de las mejores universidades. Entonces, con ese extremo vamos a tener a cualquiera que esté calificando y que las notas o las rúbricas de calificaciones puedan ser puestas a quien sea el favorito de quien sea. Ya, y la otra, la crítica. No me pregunte a mí cómo, pero de alguna manera, por corrupción o por tecnología o por ambas, trascienden a los interesados algunas, sino todas, las preguntas de las 3.000 que se van a hacer. ¿Cómo garantizar el máximo de reserva en la formulación de esas preguntas? Presuntamente en ese mismo reglamento hay una comisión informática que guarda el sigilo y reserva de todo lo que se produzca para el concurso. Peor, rematados. Sabemos que... La comisión informática se acabó, porque la comisión informática no la maneja un robot. Exactamente. La manejan seres humanos con intereses. Si lo designa alguien que tiene el propósito, que en cambio es la Comisión Ciudadana de Selección, a ellos debe llegar algo. Entonces se puede filtrar de cualquier forma. Entonces no hay una garantía, ninguna seguridad. Y algo que también causa bastante ruido, ya que tomamos la conversación al inicio, revisemos todo el reglamento. En ninguna parte del reglamento habla sobre la posibilidad de declarar nulo el concurso. Usted me lo hizo notar. O sea, lo que dijo la doctora Mariana Yepes al principio no es posible. No, en ninguna parte del reglamento hay la posibilidad de declarar nulo el concurso. La única vía es, como usted dijo, que el CPC se decida marcha. Reformar el reglamento o derogarlo y realizar otro. Es más... derogarlo sí equivaldría... Obliga a volver desde el principio. Desde el principio o reformarlo en lo que esté mal y retomarlo en el momento que se quedó. No hay posibilidad de nulidad en ninguna parte del concurso. Lo que sí determina es que el informe es vinculante, es decir, que al momento de que lleguemos ya al final, el informe de la Comisión Ciudadana dice, ganó tal participante a pesar de que las preguntas le hayan llegado de cierta forma, a pesar de que hayamos conformado con académicos que no son de las mejores universidades o las prestigiosas, a pesar de que se hayan conformado como sea las comisiones de bancos de preguntas o de académicos, y tendremos a un perfecto desconocido o a un fiscal general que no reúne los requisitos y lo veremos censurado y destituido por la Asamblea casi que al mes. Y a pesar de eso, el señor se quiere hasta hoy correr el riesgo. Cuando volvamos veremos por qué. El concurso para fiscal general está desprestigiado. Sea que continúe con esta comisión seleccionadora sin probidad notoria o que vuelva a cero con un reglamento que no excluye a defensores de acusados por narcotráfico. ¿Cómo se pierde menos? Es la pregunta. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto BB, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto BB. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Se
Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Vera a su manera, crítico e independiente. Dejé suelta la pregunta, pero queda pendiente la respuesta. A pesar de todo esto que no hemos agotado, sino apenas empezaba a analizar, ¿usted hasta hoy está dispuesto a correrse el riesgo? Es decir, el manoseo que puede haber, el desprestigio que puede acarrear, la trampa que le pueden hacer. Es decir, ahí está Samo Macías, ya ve, cree que es lo mismo ser juez y tiene la estatura o la talla para ser fiscal. Tanta cosa. Aparte de también afectar la carrera profesional que ha tomado. Y sigue empeñado. Estamos conscientes de todos los riesgos que atañe el poder participar o postular para fiscal general del Estado. Tenemos una convicción firme. Se decidió desde febrero de 2024, cuando ya dejé de ser juez de la Corte Nacional. Inclusive se ha conversado a la interna en la familia. Inclusive, si se pone a repensar, soy honesto con la ciudadanía, cuando era juez de la Corte Nacional había un salario de $5.600. Entendemos que el sueldo fiscal general es inclusive menor. No preguntamos ni cuánto es, no se trata de aquello. Es la convicción de seguir sirviendo en algo por el país, porque ya está el primerito sembrado, lo que el país conoce, y hay que seguir realizando aquello. Si no, no sirve de nada, hubiéramos migrado como todo el mundo. Ahora vámonos al revés, veámoslo al revés. ¿Por qué no ser más bien optimista partiendo justo de su caso? Mire usted a todo lo que se enfrentó, en qué inferioridad de fuerzas y condiciones estaba, qué lucha libró y cómo ganó. ¿No refleja eso dos cosas? Que cuando alguien tiene la razón, porque es honesto, y que cuando alguien tiene el valor de persistir en esta justicia tan vilipendiada, todavía hay estructuras, jueces, fiscales, personal, que la puede rescatar. Claro que sí, aunque sea un pequeño porcentaje, porque yo soy muy franco. Del 100% de la función judicial, nos quedaremos solamente con un 20-25% nomás que es honesta y que quiere luchar con la camiseta puesta. Yo creo lo mismo. Y le agradezco por ser parte de ese porcentaje y seguir peleando por que crezca. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Sobre el fiscal, el concurso específicamente, como dije a lo largo del programa y lo he sostenido, y ahora voy a responder la pregunta que me hago ahí, lo que hay que ver es cómo se pierde menos. Si volviendo a borra y va de nuevo, o tratando de ajustar al máximo posible las tuercas de esto que está medio desvencijado. Yo creo que de la primera manera. Pero a juicio de nuestro invitado y los especialistas, esa primera manera solo tiene sentido si el CPCCS toma esa decisión radical, y aquí se ha señalado la vía. Tiene que derogar el reglamento. O empeñarse en modificar artículos que atentan contra un mejor resultado final. Y reconociendo que bajo ese parámetro no se armó el proceso, retornar al principio. ¿Qué perdemos? ¿Un año más tal vez? 6 meses más, y no solo 6 meses, con este fiscal general quizá. Ok, lo que perderíamos, si el resultado es un engendro, que no hay problema en que en el pasado haya defendido a narcotraficantes y de repente aparece por arte de magia de la informática o de lo que sea, de la subjetividad también, por la prueba oral, como que tienen 95 sobre 100 y lo que tiene es 100% de compromiso con la mafia. Ahí sí, no hay regreso. No será un atraso de un año, será un atraso de décadas. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Este 30 de enero no te pierdas el día farmacéutico. No, debería ser algo como desde 20% off en todo. Además, Free Delivery
en nuestros canales digitales. No te lo pierdas este 30 de enero. Ahí está Pharmacies. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias.